Bueno, em, buenas para los que están mirando este video. Este video hace parte de la propuesta del profesor Juan Miguel Villa de la Universidad del Cauca para que nosotros como estudiantes podamos mostrar ciertos temas de interés para pues así aprender, también pues darle a conocer a las personas de algo de, no sé, valga la redundancia de lo que estamos aprendiendo. En específico, este tema que voy a tratar ahorita es de los elementos de protección personal. La materia como tal, la que estamos cursando es seguridad e higiene industrial en operaciones forestales en la Universidad del Cauca, como ya lo mencioné. Mi nombre es Luis Eduardo Bedoya y voy a tratar, como lo mencioné, lo que es los elementos de protección personal. Pero pues eso está dentro del decreto 2004-1997. Entonces va a tomar aspectos más relevantes como de este decreto, ¿no? Yo le dije, entonces, o sea, los objetivos principales de este decreto, ¿no? O sea, los temas principales abordan lo que es el campo como tal de aplicación no sé, el lugar de trabajo, pues, la obligación del empleador y los trabajos, del empleador y los trabajadores, perdón, y pues claramente los elementos de protección personal, que es en lo que me voy a enfocar más adelante. Como tal, el decreto 2004-1979, este tiene pues como propósito regular las condiciones mínimas de seguridad y salud en los ambientes de trabajo con el fin de proteger la integridad tanto física y mental de los trabajadores, como quien dice, un espacio sano, trabajo sano, trabajadores felices, mayor rendimiento, mayor productividad. Entonces, las condiciones, primera instancia, las condiciones de los lugares de trabajo pues deben de tener espacios adecuados. O sea, se señala que los espacios de trabajo deben ser adecuadamente, valga la redundancia, adecuados según el tipo de actividad que se va a realizar, pues porque así se va a minimizar los riesgos, por lo que pues los lugares deben tener una buena ventilación, tienen que tener una buena iluminación para que no vayan a haber afectaciones como tal a los empleados. Deben de contar con una buena señalización, ¿no? Esto es primordial, pues. Deben de contar con señales de advertencia, de peligro, rutas de evacuación, medidas de seguridad, pues que informen sobre los riesgos potenciales. Incluso uno para hacer alguna industria, no sé, para hacer una empresa, una de las obligaciones no sé si para reglamentarla ante Cámara de Comercio, para que tener pues todos los papeles al día, es específicamente sacar certificado de bomberos. Certificado de bomberos exige que se tenga pues con estas señalizaciones adecuadas, la ruta de evacuación, si hay algún peligro, que acá deben de estar los extintores, que el punto de encuentro. Entonces, todo esto es primordial pues, para un ambiente seguro y para un ambiente sano. Mm, en cuanto a las condiciones de higiene, se debe contar con áreas de descanso. Esto pues establece que los establecimientos deben contar con un área de descanso adecuadas para los trabajadores, en especial en lugares de trabajo con riesgos, puesto que pues aparte que están en riesgo de los trabajadores, tienen como esta presión de su trabajo, entonces se cargan mucho, tienen mucho estrés mental, ¿no? Aparte del estrés físico, pues entre estrés mental, entonces deben de tener estos lugares de descanso, pues para tomarse esos breaks que entre trabajo, pues para que sea más óptimo su rendimiento. En cuanto a higiene en el trabajo, esto dice pues, que las condiciones de higiene en los lugares de trabajo deben ser esenciales para evitar enfermedades y accidentes laborales. Se incluye la eliminación de polvo, vapor, de ruidos, pues, y otros contaminantes, puesto que mm, por lo menos si hay, no sé,
pues si no se cuenta con esas condiciones de higiene en un espacio laboral, puede provocar accidentes. Por ejemplo, una persona se tropiece, se caiga, no tenga su elemento de protección personal adecuado, y tropiece incluso con su elemento de protección personal. Antes de entonces, se colocar un orden, de tener un orden para cada tarea en específico, cada herramienta, cada cosa debe de tener su orden, su lugar. Y asimismo, pues eso debe de chequear los supervisores. Y no sé, mi parte pensaría que los mismos trabajadores pues también deben de inculcar este hábito de limpieza en el lugar de trabajo. Siempre que se vayan, pues que dejen todas las cosas organizadas. En cuanto al control y la capacitación, se tiene un control periódico. O sea, la resolución establece la necesidad de realizar inspecciones periódicas en los lugares de trabajo, pues para asegurar que se cumplan las normas de seguridad y que las condiciones laborales sean pues apropiadas. Capacitaciones. O sea, el empleado debe garantizar que los trabajadores reciban una capacitación constante, el empleador, perdón, debe garantizar que los trabajadores reciban una capacitación constante sobre la seguridad en el trabajo, el uso adecuado de los elementos de protección personal, sobre la tarea en específico que están realizando, sobre los deberes que tiene como trabajador, los derechos también que tiene como trabajador, porque no todos son deberes, sino que también sí tienen ciertos derechos que los voy a mencionar un poco más adelante. Entonces, es importante tener esto en cuenta y que el empleador lo pueda reflejar a sus trabajadores, pues para que así haya una convivencia, un ambiente más sano. Bueno, entonces seguimos con el control y capacitación. Tenemos control de sustancias peligrosas. Estas pues se regulan las condiciones en las que se manejan las sustancias químicas, otros productos peligrosos, estableciendo normas, almacenamiento, manejo y la eliminación de esos productos, ¿no? Pues para que no se vaya a quemar pues la persona con esas sustancias o demás. También para las condiciones de trabajo con las maquinarias, pues estas actividades con riesgo de accidentes por maquinaria se establece que deben ser señalizadas y aplicadas en y aplicar pues, las respectivas revisiones. Además de eso, en la parte de la capacitación de los trabajadores, es muy importante que ellos, o sea, que los capaciten a ellos, pues además para que le enseñen a manejar bien esa máquina, también los riesgos que implica y que tiene, la vestimenta adecuada, porque pues por lo menos donde yo he trabajado muchas veces, bueno, yo durante mucho tiempo he trabajado en aserraderos diferentes acá en Popayán y he visto muchas fallas en cuanto a la seguridad y más que todo, no sé, en donde muchas veces son o sea, se trabaja de una manera informal con maquinarias, por ejemplo, tipo Sinfín, tipo Icar, que son especializadas para esos aserraderos. Entonces, una vez un compañero, él estaba trabajando como tal y pues la máquina no tenía señalización por ningún lado de que no se podían pues arrimar a cierto lugar de la máquina. Entonces ella tiene unos engranajes los engranajes y la persona también que estaba ahí trabajando no tenía un vestimenta adecuado, tenía unas mangas que estaban muy largas, sí, una camisa muy larga, entonces la camisa se le enredó en esos engranajes y se la arrancó y le llevó la mano hacia allá. Antes había un compañero que estaba pendiente y alcanzó a apagar la máquina antes de que hubiera un riesgo mayor. Entonces, pues son de esas cositas que se debe tener en cuenta para evitar un peligro grave. Pues ahí hubiera sido una tragedia si no hubieran actuado a tiempo. En cuanto a la prevención de accidentes, todo yendo como a colación lo que acabo de mencionar, pues que es importante una evaluación de los riesgos. Que los empleadores pues deben de hacer un análisis de los riesgos
presentes para tomar las medidas necesarias pues, para prevenir accidentes y enfermedades laborales. Em, en cuanto a planes de emergencia, la resolución establece que, o sea, la resolución establece la obligación de contar con planes de emergencia para situaciones de accidente, como incendios, derrames de sustancias tóxicas, caídas, pues, o cortes. Entonces, cada unidad de trabajo debe contar con su respectivo plan de emergencia. Además, en una empresa se puede contar con diferentes actividades productivas, pues, aunque sea un mismo producto, sus actividades son diferentes. Puede ser que, por lo menos en un aserradero, se saque la madera, o sea, ahí está en un peligro como de corte y demás, pero también se impregne la madera con sustancias para evitar lo que es la degradación de la madera. Entonces, en esto, ahí sí se necesita capacitación tanto de las personas que cortan la madera como para las personas que utilizan esas sustancias. Y se necesita hacer planes de emergencia para ambas situaciones por si se llegara a presentar algún tipo de inconveniente. Um, Ahora sí voy a pasar a otro tema que es las responsabilidades del empleador y del trabajador. Esto también nos aparece en la norma que estamos mirando. Las responsabilidades, en primer parte vamos a hablar pues de la responsabilidad compartida, ¿no? La resolución indica que tanto el empleador como el trabajador tienen responsabilidades para asegurar un ambiente de trabajo seguro. El empleador debe proporcionar las condiciones adecuadas y los elementos de protección personal y el trabajador debe usarlos adecuadamente y seguir las instrucciones de seguridad. Para esto, o sea, un empleado muchas veces por incomodidad no cumple con sus no sé, con las cosas que cumplir, tipo de que no, si no voy a utilizar los tapaoídos porque prefiero escuchar música, entonces prefiero escuchar los audífonos y demás. Entonces, ahí es donde es muy importante tener como estas charlas, estas capacitaciones periódicas para así recordarle los peligros que está enfrentando el mismo trabajador, porque así con esas constantes, no, es decir, o sea, perdón, recordándole constantemente las cosas, los peligros, es que las personas se le queda más en la mente y así hacen con mayor caso, por así decirlo. En cuanto a las obligaciones del empleador, la resolución establece que el empleador tiene la responsabilidad de proporcionar, como lo mencioné, todos los elementos de protección personal adecuados para cada tipo de riesgo. Un casco, guantes, botas, gafas de seguridad y otros según el tipo de trabajo. Entonces, además, si el empleador como tal no se los da, el empleador debe de exigírselo porque es una obligación del empleador como tal darle todos sus elementos de protección personal. Entonces, pues, porque si pasa algo, que perdón, si pasa algo, la persona que se va a ver afectada, ese es el trabajador. Entonces, por un momento voy a cerrar la puerta ahí como algo de ruido. Espera, para que se escuche menos. Entonces, como lo venía mencionando, el que se va a accidentar al fin de cuentas es el trabajador. Entonces, él es el que debe estar pendiente también que todas sus cosas estén pues ahí al día. Los equipos de protección personal adecuados. O sea, estos equipos deben ser apropiados según la actividad para proteger a los trabajadores de los riesgos, porque es muy diferente. Como lo mencioné, en un mismo unidad, o sea, en una misma empresa pueden haber diferentes actividades que se realizan. Y pues para cada diferente actividad va a haber un equipo de protección personal adecuado, por lo menos para cortes. Un ejemplo, en la carne de aserradero. No se le pueden dar que unos guantes que no sean los adecuados. Me acordé de otra cosa, unos guantes que no sean adecuados, porque por lo menos un día yo tuve un accidente, casi me corto un dedo, o sea, tengo una cicatriz en este dedo, porque pasa, sucede y acontece que en donde yo estaba trabajando, un aserradero, yo estaba manejando unos guantes que eran demasiado grandes.
Entonces, ¿qué pasa? Cogí la troza como en ese tipo de mesa, es una sierra circular como las que se ven ahí en la imagen, pero grandes, o sea, son discos de 20, de 27 pulgadas, entonces son discos muy grandes. Entonces, yo tenía unos guantes demasiado grandes, no me quedaban bien, no podía manipular bien las cosas. Pasa y acontece, no me di bien en la distancia, el rango, el guante medio rozó, este guante de este dedo medio rozó el disco, entonces lo jaló, me jaló la mano hacia el disco y tuve un corte en este dedo, un corte lateral acá, y pues, claro, me fui al hospital, me colocaron puntos y demás, pero pues no sé, tuve suerte de que no me quitara todo el dedo, incluso la mano. Hay personas que trabajando en esto son como quien dice, muchos coloquialmente se les dice así, pero esas personas pues no tienen un brazo, unos dedos. Mi hermano incluso a él le faltan 3 dedos porque él también se los bajó en una máquina de estas mismas. Entonces los equipos de protección adecuados son primordiales, sumamente importantes para que evitar ese tipo de accidentes que ya me pasó a mí, le puede pasar a cualquier persona con años de experiencia, incluso las personas a veces se confían. Yo llevo muchos años de experiencia trabajando en aserraderos, o sea, desde niño yo trabajé en aserraderos familiares, vecinos y demás, en mi entorno. Ese ha sido como, no sé, como mi entorno desde hace muchos años. Entonces, a veces uno la experiencia le puede pasar factura, se puede confiar. Y es algo de que con esas capacitaciones de recordarles frecuentemente a los trabajadores para que no suceda ese tipo de cosas. En cuanto al mantenimiento y revisión, estos equipos de protección personal deben ser revisados regularmente para asegurar que estén pues en condiciones óptimas de uso y ser reemplazados si es necesario, ¿no? Si se necesita reemplazar, si ya están desgastados, si ya están viejos, pues se deben de hacer ese respectivo cambio. Mm, Ahora vamos a hablar un poco de las obligaciones de los empleadores y de los empleados. En cuanto al empleador, en un momento, bueno, entonces siguiendo con el tema, perdón, había mucho ruido. Em, las obligaciones del empleador, pues dar cumplimiento a lo establecido en la presente resolución y demás normas legales en medicina, higiene y seguridad industrial, elaborar su propia reglamentación y hacer cumplir a los trabajadores las obligaciones de salud con posibilidad que les correspondan. También proveer, mantener el medio ambiente ocupacional en adecuadas condiciones de higiene y seguridad, de acuerdo a las normas establecidas en las presentes solución. En parte de lo que ya he hablado un poco. mm, También es establecer un servicio médico permanente de medicina industrial en aquellos establecimientos que presenten mayores riesgos accidentales y enfermedades profesionales, por lo menos brigadas o sí, gente especializada para cumplir. O sea, que esté pendiente ante algún accidente, por lo menos en nuestro caso como ingenieros forestales en Murphy Westrock, ellos tienen su unidad de brigadistas especiales para que si sucede algún incidente, un incidente, accidente que pueda llegar a, no saber, entonces están, están capacitados para responder ante esas necesidades. También está en organizar y desarrollar programas permanentes de medicina preventiva, higiene y seguridad industrial, crear comités paritarios entre patrones y trabajadores de higiene y seguridad que se reunirán periódicamente, tratando estas respectivas a disposición de la decisión de salud ocupacional. Esto es importante porque fomenta esa, no sé, como esa igualdad entre, entre empleadores y empleados. Ayuda a generar confianza para que los empleados
no se puedan poner sus puntos de vista, por lo menos decir, no, esto me parece, esto lo otro, en cuanto a la seguridad, para pues reforzar un poco la comunicación asertiva y para que haya un óptimo ambiente de trabajo. Mm, También el Comité de Higiene y Seguridad deberá intervenir en la elaboración del reglamento de higiene y seguridad o en su defecto un representante de la empresa y otro de los trabajadores donde no exista sindicato. También aplicar y mantener en forma eficiente los sistemas de control necesarios para protección de los trabajadores y de la colectividad contra los riesgos profesionales y condiciones o contaminantes ambientales originados en las operaciones y procesos de trabajo. También suministrar instrucción adecuada a los trabajadores antes de que se inicie una ocupación sobre los riesgos y los peligros que puedan afectarles, sobre la forma y métodos de sistemas que van a usar base para prevenirlos o evitarlos. Lo que decía de que un trabajador, si constantemente se le recuerda los peligros a los que se enfrenta diariamente, es más fácil que cumpla con sus respectivas obligaciones, pues de mantener el espacio libre o sea, un espacio adecuado, o sea, libre de obstáculos y demás para que no vayan a haber inconvenientes, llevar su vestimenta adecuada, sus elementos de protección personal adecuados, por lo menos en los aserraderos se les debe de recordar constantemente que llenen el tapabocas, pues porque no sabes que los pulmones son muy fáciles a absorber todos estos este polvillo pues que bota la serrín y ese se pega a los pulmones y básicamente el pulmón es algo húmedo, algo que no es como que se pueda no sé, botar libremente todos esos, ese polvillo y todo eso lo que ingresa acá. Entonces, pues es tan importante lo que es las mascarillas y demás. Entonces, estar recordando constantemente estas cosas a los trabajadores, por lo menos ayuda mucho para que ellos entiendan un poco mejor la situación en la que se encuentran, la situación de riesgo en la que se encuentran. Ahora vamos a pasar a lo que es en las obligaciones de los trabajadores. Entonces, por primera instancia, tenemos en dar cumplimiento a las obligaciones que les correspondan en materia de medicina, higiene y seguridad industrial, de acuerdo a las normas legales y reglamentación que establece el empleador. O sea, uno como trabajador no puede pretender llegar a un lugar a incumplir con ciertas leyes o tratar como, no sé, de hacerse de la vista gorda, por así decirlo, por incomodidad porque no le gusta simplemente por estética además, porque para algo están, lo que están es para protegerse de sí mismo, de las, por ejemplo, elementos de protección personal, están para protegerse de los riesgos que puede presentar la determinada actividad laboral. Y es cierto de que en la misma empresa hay diferentes niveles de riesgo. También el empleador y el empleado tienen que estar conscientes en qué nivel de riesgo están y así estar acorde su vestimenta para esa adecuada, no sé, ese adecuado trabajo que le designen. También está en utilizar, mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para el control de riesgos y los equipos de protección personal que el patrono suministra, conservar el orden y el aseo de los lugares de trabajo. Pues eso es importante, ya lo he mencionado y es bueno recalcarlo debido a que en un lugar sano, un ambiente sano, un lugar libre de todos estos tropiezos y más en una empresa que, por ejemplo, esté catalogado con riesgo 5 o una persona que cumple una actividad catalogada con riesgo 5, pues es importante que todo esté ordenado para que no vayan a haber inconvenientes y tropiezos. También está abstenerse de operar sin la salida y autorización, vehículos, maquinarias o equipos distintos a los que se le ha asignado. Entonces es importante ya que o sea, cada persona se especializa en algo. Por lo menos, si un patrón, si un empleador te pone a ti y te capacita en determinada máquina, tú no puedes pretender por hacer más, no sé, en un tiempo que te quede libre o algo así, coger otra y tratar de hacer todo rápido porque una persona no está de más, porque no estás en la capacidad suficiente de hacerlo.
O sea, si te colocaron algo, si tú tienes esa capacitación en algo, debes de hacerlo específicamente eso para que el cuerpo tiene memoria muscular, o sea, que entre más se practique algo, mejor lo hace. Entonces, más va a rendir después. Entonces, como es el dicho, el que mucho aprieta, el que no sé, mucha abarca, poco aprieta es que es. Entonces, si una persona pretende hacerlo todo, y esta es la capacidad, capacitado para hacerlo, a la larga lo que va a hacer es de pronto un accidente. Y pues obviamente todos no sé, leyes, artículos que estamos viendo, resoluciones que estamos mostrando en estos momentos, es para evitar eso, para evitar los accidentes y que las personas puedan convivir en un óptimo espacio de trabajo. Otra de las obligaciones es por lo menos dar aviso inmediato a los superiores sobre la existencia de condiciones defectuosas, fallas en las instalaciones, en las maquinarias, en procesos y operaciones de trabajo y sistemas de control de riesgo. Por ejemplo, o sea, uno mismo como trabajador debe velar por su propia seguridad. No puede pretender que todo lo hagan los demás o demás. Por lo menos, si yo estoy trabajando en una construcción, una obra, y veo que mi arnés no cumple con las condiciones necesarias, por lo menos que ya está gastado, que está rasgado o algo así, yo no puedo trabajar en estas situaciones. ¿Por qué? Porque mi vida es la que se está arriesgando. No es la vida del jefe, del patrón, de las otras personas, no es la mía. Entonces, estoy en la obligación de dar aviso, aunque no sé, aunque pierda, digamos, tiempo o demás, pero pues la, mm, la responsabilidad es netamente propia también en identificar todas estas cosas, pues para poder mejorar tanto las condiciones mías como de la empresa. También sé acatar las indicaciones de los servicios de medicina preventiva y seguridad industrial en la empresa y en caso necesario utilizar prontamente los servicios de primeros auxilios. Pues tuve que sea acatar las órdenes. Si están establecidas ciertos organismos de control es por algo, es porque así es más eficiente. A menos pues de que uno en las charlas que hace con los patrones pues les exprese ciertas cosas, pero pues si hay un lineamiento, uno debe seguir ese protocolo pues porque ya está así previsto, así planeado para que sea más óptimo. Entonces, pues es importante también por esta parte. No se deben de introducir bebidas o otras sustancias no autorizadas en lugares o centros de trabajo ni presentarse bajo los efectos de sustancias embriagantes, estupefacientes o alucinógenas y se debe comportar de forma responsable y seria la ejecución de sus labores. O sea, es muy importante porque, por ejemplo, en una empresa no se puede estar jugando, por así decirlo, o eso que se da charlas entre esos chances o esas bromas entre amigos en ciertas actividades que son riesgosas, que aunque uno las ve comunes y normales después de estar trabajando tanto tiempo, a la larga cualquier descuido puede ser perjudicial, puede ser fatal. Por ejemplo, son unos trabajadores en altura por estar jugando, charlando, no sé, se caigan, se resbalen y que o hagan caer por ejemplo, un martillo o algo de unas partes altas que le peguen a los compañeros abajo, demás. Entonces, pues es algo pues muy perjudicial llegar bajo sustancias embriagantes o alucinógenas en un lugar es obviamente va a ser muy malo porque por lo menos se pierde así no esté totalmente ebrio, así no esté totalmente drogado, por así decirlo, a las personas que consumen porque se le pierde una capacidad receptora o lo que se dice no está en sus cinco sentidos, por así decirlo más coloquialmente. Entonces, ¿qué pasa? No puede reaccionar de la misma manera en cuanto él estuviera bien totalmente. Entonces, como no reacciona de la misma manera, si sucede algo, pues va esos segundos que puede tardar en reaccionar, puede costarle la vida, puede costarle una mano, puede costarle un ojo a él o a un compañero. Entonces, esas son situaciones que se deben de evitar. Em, Ahora sí vamos como en la ropa de trabajo, equipos y elementos de protección. El artículo 170 de esta norma nos establece que en todos los establecimientos de trabajo se suministrarán a los trabajadores
ropa de trabajo adecuada según los riesgos que estén expuestos y de acuerdo a la naturaleza del trabajo que se realice, como ya lo mencioné anteriormente. Cada trabajo tiene su riesgo, cada actividad tiene su punto en específico, su punto crítico. En una empresa está el administrativo, él no tiene que andar con casco, él no tiene que andar con gafas protectoras. Está el auxiliar, está el operador que sí tiene que mantener con todas estas cuestiones de protección personal, pero cada, cada persona cumple su rol dentro de la empresa. Y asimismo, tiene que haber un supervisor que mire que esté cumpliendo con todos estos protocolos y que esté de acuerdo a su actividad, su vestimenta también. Entonces, el artículo 171 nos dice las prendas de vestir sueltas, desgarradas o rotas, corbatas, cadenas, llaveros, pulseras, relojes, etcétera. Estas no se usarán en las proximidades a los elementos en movimientos en las máquinas. Aquí viene el ejemplo que tomé anteriormente. La persona con la que yo estaba trabajando, él tenía una camisa muy holgada, con unas mangas muy holgadas. Entonces, ¿qué pasó? Ya no sé, granajes, unos piñones que estaban robando a un lado de la banda donde él estaba recibiendo la madera. Entonces, él simplemente recibió la madera, esa camisa, sí, esa manga de la camisa se le enredó en esa cadena que estaba encima de esos engranajes. Y claro, se le llevó la mano hacia un lado y le arrancó una parte de la camisa. Menos mal, gracias a Dios, la persona, el otro operario que estaba ahí, apagó la máquina a tiempo y no sucedió una tragedia. Porque es común en este tipo de situaciones que sucedan una tragedia y más con estas personas que no están como conscientes del peligro en que realmente se están sometiendo a diario, porque es un peligro diario que están sometiendo, solo que ellos los ven coloquial o no coloquial, no los obvian el peligro porque ya están acostumbrados a él. Uno de observador es el que realmente se da cuenta de las cosas de los riesgos por los que están pasando. El artículo reciente nos dice cuando las operaciones o procesos se cierran un peligro de explosión o incendio, se prohibirán durante las horas de trabajo el uso de artículos como cuellos, guardavistas, vísceras de cofia y armaduras de anteojos o celuloides o otros materiales inflamables. Aquí o sea, viene como en alineamiento de que para cada actividad tiene su vestimenta adecuada. Entonces, claro, si se va a hacer lo que es una soldadura, pues no se deben de llevar una careta que sea para un aserrador, porque un aserrador es una careta de pasta, una muy básica, solo para que no le caiga uno de los ojos. A cambio, este va a tener un calor excesivo. Ese calor excesivo va a derretir esa careta, va a hacer que se prenda, se incendie. Entonces, claro, no se debe utilizar ese tipo de cosas. O sea, para cada situación viene su prenda adecuada. En el 133 dice que se deberán usar de preferencias camisas con mangas cortas, no se deberán llevar en los bolsillos de la prenda de vestir objetos o puntas o afilados ni materiales explosivos inflamables, sino que todos en las industrias en donde no tienen, no, o sea, en esas industrias que no funcionan como con químicos, porque cuando funciona con químicos obviamente es su traje de protección y demás. Esto es como para que no vayan pues obviamente a caerle a alguna máquina o algo así y se vaya a perdón, y se vaya a dañar. El artículo 174, mm, este nos habla acerca de que las personas expuestas a polvos inflamables o explosivos o tóxicos no usarán ropa que tenga bolsillos, bocamangas o partes envueltas hacia arriba que puedan recoger dichos polvos. ¿Por qué? Porque pues recogerlos y pueden llevarlo a su casa. Él tiene una familia, él tiene una casa después del trabajo. Y si no se utiliza, están trabajando en una industria tóxica que, no sé, guarden materiales radiactivos o material, sí que son radiactivos para las personas que sea tipo de polvo,
que la lleve en el bolsillo, que la lleve en el bolsillo de la camisa, del pantalón, sin darse cuenta, obviamente, lo que va a hacer una afectación al medio ambiente y una afectación en su casa. Se las llevan a su casa, los hijos los abrazan, demás. Entonces, por eso es evitar todo ese tipo de prendas que no estén de acorde al aquel trabajo que está realizando. Bueno, entonces, siguiendo, ahora vamos con el artículo 175, lo cual se prohibirá a las mujeres el uso de calzado de tacones altos en los pisos de los establecimientos industriales, pues para evitar accidentes por tropezones, resbalones, etcétera. Mm, Ahora sí, tema principal que es de los elementos como tal de los equipos y elementos de protección personal. Está en el artículo 176 que nos dice que en todos los establecimientos de trabajo en donde los trabajadores estén expuestos a riesgos físicos, mecánicos, químicos, biológicos, etcétera, los patrones deben de suministrar los equipos de protección adecuados. Como ya lo mencioné anteriormente, según la naturaleza del riesgo, que reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia para el usuario. Entonces, primero que todo, para protección de las cabezas se deben utilizar lo que es cascos o los trabajadores de las minas, canteras, etcétera, de las estructuras mecánicas, de las construcciones y en general para los trabajadores que estén expuestos a recibir golpes en la cabeza. Esto de ingeniería forestal, pues básico, importante, ya que pues nosotros estamos en constante interacción con el campo, con el medio ambiente, con los bosques, con las plantaciones. Entonces, en estas plantaciones estén aprovechando, ¿no? Suelen caer ramas. Entonces, si uno va por ahí en medio de una plantación sin un casco adecuado, una rama le cae en la cabeza, le parte la cabeza, mejor dicho, puede recibir una afectación grave. Los cascos deben de cumplir ciertos requerimientos, por lo menos por acá está la fecha incluso la fecha de vencimiento del casco. Para los que no sabían, los cascos tienen fechas de vencimiento. em, por lo menos, por ejemplo, si un casco se vence en este año y así no se haya utilizado, así esté guardado, se supone que el siguiente año el patrón debe como tal eh, cambiar el casco, aunque no se haya utilizado según la norma. ¿Por qué? Porque pues los cascos de por sí van sufriendo desgastes con el tiempo, ¿no? O sea, ellos tienen una estructura que es esto de acá, que es como un arnés de casco, que esto lo que hace es cuando uno se lo coloca, va a distribuir como tal el impacto, o sea, el impacto que hay acá. Y el arnés lo que hace es que distribuye el impacto sobre toda la cabeza para que no pegue en un punto fijo. O sea, si tú te concentras el golpe en un punto fijo, va a doler mucho más en que si concentras, si repartes con la totalidad el golpe como tal. Entonces, estos cascos, pues obviamente no se pueden utilizar sin este arnés. Si se utiliza un casco sin este arnés, ¿qué pasa? Que tú te pones el casco, pues te va a pegar prácticamente lo mismo. O sea, acá en toda la parte donde te cae la rama, te va a golpear la cabeza y va a ser casi que lo mismo. Puede que no te abra como tal la cabeza, pero el golpe te puede tumbar, te puede afectar. Entonces es importante que el casco cuente con este arnés, que tenga el que la, este, no recuerdo el nombre técnico, pero el caso es que uno se lo pueda abrochar aquí, se lo pueda ajustar correctamente. Acá atrás también que cuente con este adaptador o que lo que hace es básicamente apretar el arnés para que no se le vaya a caer el casco. Entonces uno puede andar por el campo libremente con su casco, puede mover lo que quiera de la cabeza, que no se le va a caer. Tiene esa seguridad, esa certeza que no se le va a caer. Y así
tanto pues uno, más que todo uno en el campo, en plantaciones, en plantaciones de pino, lo que son esas, las hojas, esas agujas de los pinos, cuando caen, forma una capa muy lisa. Entonces, pues uno si se cae y el casco no tiene como ese ajuste en la parte de atrás, pues se le va a caer el casco y hace lo mismo, pues porque se cae, se le cae el casco por un lado, se golpea la cabeza, entonces pues no pasa nada. Es como que no llevar casco, cambios así, un casco debidamente con todos sus protectores de seguridad, entonces va a evitar todas estas caídas. Em, la cosa importante es que la persona que está utilizando el casco debe mirar, pues que tenga todo al día, ¿no? Sus cascos, que tenga todos sus accesorios, pues, porque pues, al fin y al cabo es el que va a recibir el golpe por si sucede algo, entonces es el que debe estar ahí pendiente de eso. Para protección de la cabeza también cofias para las personas con cabello largo que trabajan alrededor de maquinarias y en aquellos establecimientos en donde se preparan comestibles, drogas y demás de este tipo. Las cofias serán de un material que no sea fácilmente inflamable y durables para resistir el agua y la desinfección. Pues, ¿por qué es importante? Porque una mujer o un hombre con cabello largo más que un espacio en donde hayan engranajes, en donde se pueda enredar el cabello fácilmente. En la parte forestal, pues hay muchas, pero demasiados obstáculos que les pueden enredar su cabello a las personas. Entonces, pues lo que va a generar, sí o sí, va a generar un accidente, porque se le llega a quedar enredado el cabello en un engranaje a una persona. Ahí hay muerte fija, muerte segura, porque le jala la cabeza hacia esa parte y pues ahí queda todo. Entonces, para comestibles o drogas, pues además no es por parte de higiene, para que no le vaya a caer sus cabellos a las comidas, a las preparaciones que estén realizando. Entonces es pues fundamental, es básico para este tipo de situaciones. Para la protección auditiva, para protección de la cabeza también tienen ya les voy a mostrar unos protectores auriculares, perdón, para los trabajadores que laboran en lugares en donde se produce mucho ruido y están expuestos a sufrir lesiones auditivas. En muchos de estos casos, como ya había mencionado, las personas no les gusta utilizar este tipo de protectores para oídos de con. ¿Por qué? Porque a veces, y uno los entiende porque a veces es incómodo, a veces hace mucho calor o demás. Entonces, tener todo esto, esto puesto de todo el día, le suda a uno y demás, pero pues es fundamental porque esto lo que tiene, lo que hace es como que absorbe el ruido alrededor. Esto tiene un material, un tipo de algodón, que esto es como insonora, el ruido alrededor lo aprieta. Entonces, todo ese ruido, todas esas vibraciones las van a absorber con eso. Y no se va a escuchar ese ruido excesivo. Aquí puede estar hablando más duro porque la verdad no se escucha nada. Estos también tienen sus debidas adecuaciones, tipo de que si le queda muy grande a una persona, tiene que tener como los rangos. Este acá tiene un rango para poder graduarlo. Si una persona pues tiene una casa más grande, más pequeña, entonces es importante para eso. Ahí, esos son del tipo copa. Ahí están los otros que son más sencillitos, que no protegen tanto, pero pues también son importantes, son más cómodos para llevar. Pero pues a la larga, por lo menos en la industria de la ingeniería forestal, un ingeniero forestal está demasiado expuesto a ruidos muy intensos, maquinarias, motosierras, más si está en trabajo de aprovechamiento de campo de cosecha. Entonces, a la larga va a haber una afectación, el oído es muy sensible, las personas no lo ven a lo corto, pero sí lo ven a lo largo. Mi padre es fiel testigo vivo de eso porque él es un aserrador desde hace muchos años
Él ha manejado maquinaria en motosierra, corta de árboles en el monte. Y él, pues, lastimosamente, él no tuvo una formación profesional como la tengo yo en estos momentos, como la estoy teniendo en estos momentos. Y él es sordo. Él solo puede escuchar con una maquinita. Él sin eso no escucha absolutamente nada. Lastimosamente, es una de las personas que trabajó siempre de, de informal, pues entonces nunca le pudieron pues dar como un subsidio, una remuneración por todo su trabajo, pues porque no, de esas personas que trabajaron en el campo toda la vida y esa afectación pues ya se le quedó así por mucho tiempo, ya se le queda así. Ya él no puede escuchar, él a sus 58 años, él está sordo en estos momentos, él no sabe ni leer ni escribir y peor con esa sordera, entonces las personas hay que capacitarlas, regularmente hay que capacitarlas porque esto a la larga, así uno no lo crea, a la larga la afectación en el oído va a ser demasiado. En mi caso, pues yo como me he movido mucho en este entorno, también sufro unos dolores en los oídos. No recuerdo la enfermedad, cómo se llama específicamente, pero pues puede ser causada también por este tipo de estrés sonórico, si se puede llamar así, estos ruidos altos, excesivos. Entonces, pues por eso es tan importante lo de la cabeza, el casco y los que protector para los hoyos para un ingeniero forestal. Y en la parte de para protección del rostro y los ojos se deben de utilizar lo que es anteojos y protectores de pantalla adecuados contra toda clase de proyecciones de partículas o de sustancias sólidas, líquidos o gaseosas frías o calientes, etcétera, que puedan causar daños al trabajador. Aquí es una salvedad de que por lo menos un ingeniero forestal o un aserrador, él debe utilizar también su equipo adecuado, ¿no? Porque no vas a tener una careta de soldado, una careta pesada para trabajar con una máquina todo el día, no, sino que su careta normal de plástico para protegerse de las partículas que le puedan caer en los ojos, sus gafas especiales para evitar que todas esas partículas le caen, porque es muy estresante, atrofiante andar todo el día con una careta. Ahora, para ponerse una careta que no es adecuada para el trabajo que están realizando. Entonces, pues es muy importante llevarla por estas situaciones. Es muy común, demasiado común, que uno esté incluso en el aserradero y le caiga uno que no está ahí metido como de lleno en las máquinas, le caiga polvillo en los ojos, nada más uno pasando, cuando ventea el viento, cuando en épocas de viento ese polvillo es tenaz, es terrible. Muy importante tener pues su respectivo tapabocas, sus gafas pues para esto. Mm, sigo con la protección de rostro y de los ojos. Se deben utilizar anteojos, protectores especiales contra las radiaciones luminosas o caloríficas peligrosas, cualquiera que sea su naturaleza. Mm, pues estas personas que están expuestas al sol, sus gafas de protección, gafas oscuras, no transparentes, porque pues de todos modos al final de cuentas también tiene que proteger sus vistas como tal de las rayos solares, entonces debe ser adecuada la protección de los ojos que esté manejando. También gafas resistentes para los trabajadores que desbastan al cincel, remachan, encapan, esmerillan a seco, ejecutan operaciones similares donde saltan fragmentos que pueden penetrar los ojos con lentes reforzados y gafas para soldadores, fogones y otros trabajadores expuestos al deslumbramiento que deberán tener los filtros adecuados. Ya lo dije, gafas adecuadas para su trabajo. Soldador no puede tener unas gafas de plástico transparentes. Un operario de una maquinaria no puede tener unas gafas que sean, o unas gafas, unas caretas oscuras que sean para otra cosa o para un soldador, porque ellos tienen sus respectivas funciones. Entonces, uno como trabajador, uno como empleador, uno como empleado,
tiene que velar para que todos sus elementos de protección personal sean acordes a lo que uno necesita. Siguiendo pues en la parte superior es, se necesita también capuchas de tela, albesto con vísceras de vidrio absorbente para operaciones o procesos que se realicen en hornos, equipos térmicos. Entonces, aquí es importante que sean resistentes al calor. Muy, muy, muy importante. Resistentes al calor, que no haya ser, porque estos tienen muchas chispas. En estos procesos, pues, tienen muchas chispas, mucha candela. Y de nada sirve tener una careta que se va a incendiar. Entonces, una chispita de esta le puede caer, puede incendiarse. La persona también no debe tener nada inflamable consigo, porque pues puede generar obviamente una mayor afectación para sí mismo y para los demás también. Entonces, súper importante que no se inflamable las prendas. Bueno, siguiente elemento de protección personal, perdón, es las máscaras respiratorias. Cuando por la naturaleza de la industria de trabajo no sea posible conseguir una eliminación satisfactoria de los gases, vapores u otras emanaciones nocivas para la salud, puesto que lastimosamente en ciertas actividades económicas no es posible por el medio en el que se encuentren liberarse 100% de estos, no sé, de estos elementos tóxicos, de estos elementos nocivos. Entonces, pues, obviamente, ahí se tiene este, ahí donde entran este tipo de que máscaras, es para evitar mayores afectaciones a las personas. Entonces, siguiendo con la protección del sistema respiratorio, sería utilizar mascarillas respiratorias en comunicación con una fuente exterior de aire puro o con recipientes de oxígeno en los trabajos que se realicen en atmósferas altamente peligrosas como alcantarillas, lugares contaminados, etcétera. Entonces, pues, ya que los filtros no pueden, valga la redundancia, filtrar el aire adecuado, pues se necesita su equipo adicional de fuente de oxígeno, porque pues si no, nada hace. No es como que de un aserradero se utiliza este tipo de cosas, porque pues las mascarillas que se utilizan, perdón, pausar un poco el video mientras los perros, bueno, siguiendo mm, con la explicación de esto, pues un aserradero es diferente, ¿no? Porque pues ese polvillo lo va a filtrar la máscara. Entonces, pues, digamos una alcantarilla, como dice el ejemplo acá, un tapabocas convencional no va a filtrar todas esas contaminantes, ¿no? Entonces va a estar en un espacio cerrado, además que no va a haber libre oxígeno. Entonces, pues por eso es importante este tipo de mascarillas. Mm, en cuanto para la siguiente, pues con esto, se utiliza respiradores contra polvos que produzcan neumoconiosis, tales como la silicia, el libre, la fibra de vidrio, la arcilla, la arena, el cemento, el asbesto, carbón mineral, caliza, etcétera. Polvos molestos como el aluminio, la celulosa, la harina, los vegetales, polvos de la madera, del plástico. Estos respiradores tienen unos filtros. Estos filtros deben de cambiarse regularmente. Entonces no es solo tener el instrumento, es darle un mantenimiento permanente. Si ya está muy gastado, se cambia. Si las tirillas, pues, por lo menos quedan muy anchas, se cambia. Todo esto uno debe tener en presente, pues, a la hora de uno como emprendedor, como líder, como jefe, pues tiene que tener presente este tipo de cosas. Respiradores para la protección contra la inhalación de polvos tóxicos que no sean mucho más tóxicos que el plomo,
como arsénico, cadmio, cromo, magnesio y sus compuestos. Pues esta imagen pues no, obviamente no es pues acorde con lo que se está diciendo en estos momentos, pero pues son respiradores específicos es para ese tipo de metales pesados no tan tóxicos. Entonces, para la protección del sistema, siguiendo con el sistema respiratorio, se utilizan aspiradores para protección contra la inhalación de humos, dispersiones sólidas o partículas de materias formadas por la condensación de vapores, tales como los que se producen por el calentamiento de metales y otras sustancias. Mm, entonces también tienen filtros, demás, pues para que no se vaya la persona a asfixiar. Respiradores de filtros o cartuchos químicos para la protección contra la inhalación de neblinas de vapores inorgánicos, orgánicos y dispersos. Estos tienen unos filtros más específicos, más grandes. Vuelvo a decir, se deben de cambiar constantemente. Deben de tener una vigencia, deben estar atentos a las indicaciones que vengan de fábrica, para ver, no, pues que no pueden estar expuestos durante tanto tiempo, además, porque pues de todos modos de nada sirve tener elementos de protección personal defectuosos. Entonces, uno como empleador debe estar pendiente a todos estos detalles. También máscaras para protección contra las inhalaciones de gases ácidos, vapores orgánicos, fósforos, neblinas de vapores, pesticidas y etcétera. Estas máscaras, aparte del tapabocas, son máscaras completas de rostro que tienen sus respectivos filtros. Estos es en partes donde son tóxicos, ¿no? Entonces, para evitar que le queme el rostro o demás, estos vapores también que les llegan a los pulmones, porque pues los pulmones son muy sensibles y uno a veces no piensa adecuadamente esto y no los trata con la delicadeza que se deben de tratar. Entonces, pues es muy importante este tipo de máscaras, este tipo de protecciones para los pulmones. También máscaras de manguera con un suministro de aire cuando se encuentran en lugares donde se puedan presentar ausencia de envenenamiento, tipo en lugares en donde es nula la presencia de aire, no sé, en algunas radiaciones y demás, se deben de utilizar este tipo de máscaras con un suministro de aire permanente. Em, Por último, en esta parte están las máscaras o capuchones de visera o ventana de vidrio grueso con manguera para suministrar aire a los trabajadores que laboran con chorros abrasivos. Entonces, estos están que estos son importantes también que no se vayan a quemar y demás, porque eso también deben de soportar ciertas temperaturas pues para este tipo de situaciones. Ahora vamos con lo que es la protección de las manos y en los brazos, ¿qué es lo que se debería utilizar? Lo primero, guantes de caucho dieléctrico para los electricistas que trabajan en circuitos vivos, los que deberían mantenerse en buenas condiciones de servicio. O sea, sus guantes deben de estar bien, no deben de estar rotos. De nada les sirve que un trabajador, que un eléctrico vaya y toque unos cables con unos guantes rotos, que de todos modos la energía va a pasar, los va a quemar y los va a afectar. Mm, entonces, pues, importante saberlo, tenerlo en cuenta, aunque para uno puede ser lógico, pero pues muchas veces, como ya lo he dicho, los trabajadores odian muchas cosas y nada más por la costumbre cometen errores. Los humanos cometemos errores de todos modos. También guantes de acero, de cuero grueso, en algunos casos con protectores metálicos, cuando se trabaje con materiales con filo como láminas de acero o vidrio, fundiciones de acero, que tenga que cincelar o cortar con autógena, con soldadura autógena, clavar, cintar, cavar, manejar rieles, durmientes o material que contenga astillas. Si es necesario, se usa manoplas largas hasta el codo
solo si es necesario, porque si no, solo los guantes de las manos para ya dar una mayor movilidad. Estos guantes son específicos para cortes. No que no cortes por lo menos de maquinaria muy grande, pero sí para cortes fijos, cortes finos, son ideales, son perfectos. Ahí dan una buena maniobrabilidad, entonces son muy importantes. Pues ahí no son importantes este tipo de guantes, porque pues estos guantes no sirven para esto. Estos guantes se rompen. Para estos son unos especiales, como por ejemplo los que trabajan en carnicería. Estos tienen unos guantes de esos también. Guantes de hule, caucho de plástico para protección contra ácidos o sustancias alcalinas. Estos son específicos también. Estos, esto es como cuero. Este cuero no sirve, este cuero absorbe todo este material, todas estas sustancias, todos estos ácidos. Esto lo puede derretir. En cambio, un guante de esos de hule de caucho, lo que hace es resbalar ese líquido, resbala y no le va a afectar, no le va a llegar hasta la piel de la persona. Eso es supremamente importante, tener en cuenta esto. Guantes de tela de asbesto para los trabajadores que funden en hornos, o sea, estos son resistentes al calor. Estos guantes básicamente es eso, resisten al calor, no se van a quemar. Un guantecito de estos se quema por una unos de hule, peor. Entonces, mejor dicho, y de tela ni digamos. Entonces, estos guantes son específicos para resistir el calor. La maniobrabilidad no es muy buena porque son muy gruesos, la verdad son muy gruesos estos guantes, pero pues, son muy efectivos, demasiado efectivos. Siguiendo con la protección de brazos, manos, utilizar guantes de cuero para trabajos con soldadura eléctrica y autógena, guantes confeccionados en malla de acero inoxidable para los trabajadores empleados en cortes, gozar Aquí es donde digo que es importante en los, que en las carnicerías y demás, tus guantes, yo he hecho la prueba, un corte con esos guantes, o sea, a uno le duele, le tiene como el dolorcito ahí, pero no corta ni nada, ni no llega a algo más allá que el dolor, pues. Los guantes de cuero en trabajos de soldadura eléctrica y autógenas sí pueden ser de estos, algo más resistentes así, pero pues no. Son soldadura eléctrica, entonces no va a tirar tantas chispas. Para protección de las manos, siguiendo con esto, se utilizan guantes de mitones y mangas protectoras para los trabajadores que manipulen metales calientes, que serán confeccionados en asbestos o otra materia apropiada resistente al calor, parecidos a los anteriores. Estos deben ser resistentes y resistentes ante el calor más que todo. Algo incómodo, eso sí, pero pues son muy buenos. También guanteletes para proteger a los trabajadores contra la acción de sustancias tóxicas, irritantes o infecciosas que cubrirán el antebrazo. Son como los otros de hule, pero estos llegan hasta el antebrazo, son los guanteletes que llegan hasta el antebrazo. Esto es demasiado importante. Un quemón con una sustancia de estas tóxicas, mejor dicho, una persona puede sufrir quemaduras intensas, intensivas. Y pues las personas muchas veces no son conscientes de esto. Utilizan guantes no adecuados, guantes de estos, y pues lo que hace es derretirlos y tarda, no sucede nada, no pasa nada. Guantes de maniobra a los trabajadores que operen con taladros, prensas, punzonas, tornos, fresadores, para evitar que las manos puedan ser atrapadas por partes del movimiento de las máquinas. Aquí es donde fallé yo en la historia que conté anteriormente. Y estuve trabajando con unos guantes que no eran apropiados para la determinada tarea que estaba realizando. Yo estaba recibiendo en una máquina de que una motosierra, eso se llama una mesa circular, en una mesa circular con disco de 25 27 pulgadas. Estaba manipulando eso con unos guantes de estos.
Estos guantes son resistentes al calor y todo, pero no tienen esa movilidad adecuada. Entonces, no, uno no los puede controlar bien, uno no puede maniobrar bien con esto. En cambio, con estos guantes, perfectamente uno puede coger las cosas, pues, que es lo importante, que uno pueda agarrar las cosas bien. Entonces, ahora sí, para la protección de lo que es de piernas, se deben utilizar calzado de seguridad para proteger los pies de los trabajadores con caídas, objetos pesados o contra presionamiento de los dedos de los pies bajo que grandes pesos. Este calzado de seguridad tendrá una puntera, un casquillo de acero, que irá a cumplir con la norma de fuerza aceptada, que la puntera soportará un peso de 1.200 kilos que se coloque sobre ella, o resistirá el impacto de un peso de 5 kilos que se deje caer desde una altura de 30 centímetros. En la parte interior del casquillo, la puntera, en cualquiera de estas dos pruebas, deberá llegar menos de un punto centímetro a la superficie superior al razón. Y aquí tengo uno de estos calzados con puntera, estos que se ven aquí. La puntera está acá específicamente. Uno le puede pegar un martillazo a esto y no va a pasar nada. Si esto se llegara a doblar un poquito, zapatos no sirve para una industria como la de nosotros, ingeniería forestal, ingenieros, mirar esos zapatos, si se llegan a doblar esto acá arriba, no sirven. ¿Por qué? En nuestra industria, cada rato estamos manejando la madera, más que por lo menos la parte de los aserraderos. Yo me enfoco mucho en el aserradero, pues porque es, es mi punto fuerte. Perdón por las explosiones por ahí, pero pues vivo en el Cauca. Mm, es muy fuerte, que es por lo menos, me desconcentró esto. ¿En dónde está? Listo. Por lo menos la madera, uno, uno lo que hace a veces es coger troncos de madera y demás, pues entonces esto le pueden caer en los pies a los trabajadores. Le caen los pies a los trabajadores, ni modo, ni qué hacer ahí. Que le aplasta los dedos, le aplastan los pies. Estos zapatos lo que hacen es evitar eso. Entonces, el peso, todo lo regular, cuando le cae algo, uno trata de quitar el pie. Si uno ve que le cae algo encima, trata de correrse algo así. Esta puntica es lo que siempre puede llegar a coger. Entonces, esto es lo que lo va a proteger a uno. Esto aquí así. Y pues el cazador será de todo. Este es, como ya lo dije, el cazado de seguridad. Esto lo mostré con la puntera de acero, la suela de acero interpuesta entre las de cuero para proteger los pies del trabajador contra los clavos salientes en obras de construcción. La diferencia, perdón, tiene una diferencia de que el calzado por acá abajo, la parte de acá abajo, tiene que tener un acero, ¿no? Una suela de acero interpuesta entre el cuero para poder por lo menos una persona o una obra de construcción que, que si pisa una puntilla no le vaya a clavar el pie, no le vaya a chuzar el pie a la persona. Puede chuzar el pie, caerse en una altura grande o algo, entonces pues imagínense lo riesgoso que puede llegar a ser. Em, Siguiendo con el calzado dieléctrico o aislante para los electricistas, calzado que no despida chispa para los trabajos de fábricas de explosivos, que no tengan cabos metálicos. Estos pues sí que no deben tener por lo menos esos punteras que estén expuestas, ¿no? Sí podría tener punteras, pero punteras expuestas, porque si trabajan en la parte metálica, no en la parte eléctrica, entonces pues fatal. Mejor dicho, en vez de proteger lo que está haciendo es ayudándolo a electrocutarse. Las siguientes polainas de seguridad para los trabajadores que manipulen metales fundidos, que serán confeccionados de abesto o de material resistente al calor y cubrirán la rodilla. Las polainas de seguridad se colocan sobre el calzado de protección que se lleva. Se echa hasta las rodillas, pues, y que son resistentes al calor, para que esas chispas no lo vayan a quemar. Por lo menos los cordones de los zapatos se prenden con facilidad. No tengo la palabra técnica, pero se prenden con facilidad. Entonces, pues unas chispitas de estas los queman y pueden llegar a una afectación grave.
con estas polainas de seguridad no va a pasar eso. De caen las chispas, no se va a prender. Entonces, siguiendo, se tiene las polainas de seguridad en cuero para los trabajadores que laboran en cantera. Lo mismo que anterior, pero pues estas son de cuero. Las poleras de seguridad para los trabajadores que estén expuestas a picaduras ligeras o chispas grandes que manipulen objetos toscos o afilados, que eran confeccionados de cuero curtido al cromo u otro material suficiente dureza. Estas sí son más duras, algo más incómodas, pero esas son para pues objetos afilados, ¿no? Que sean punzantes para que no traspase el que al pie de uno, entonces puede servir para esto. Habían protectores de canilla de suficiente resistencia cuando los trabajadores emplean hachas, muelas y herramientas similares. Entonces, mejor dicho, para los ingenieros forestales, a los aserradores, primordial. em, Hay unos en específicos, por lo menos, que cuando la motosierra, si llega a haber un accidente y le pasa al pie, lo que hace la motosierra es quedar atrapada entre las fibras de este protector de canilla y no le llega al pie de la persona. Entonces, este tipo de tecnologías es ideal para los aserradores, para este campo de ingeniería forestal. También lo que es botas de caucho de caña alta o de caña mediana para los trabajadores que laboran en lugares húmedos y manejan líquidos corrosivos. Para los campesinos, demás que utilizan estas botas, mejor dicho, para que los pies no se le vayan a mojar y pues no estar trabajando en condiciones inadecuadas, claro. Mm. Entonces, ya para la parte de protección del tronco, se va a utilizar lo que es, en primera instancia, mantiles de distintos materiales, según la labor desarrollada por el trabajador y el riesgo que esté expuesto, para la protección contra productos químicos, biológicos, etcétera. Es básico, ¿no? Estos mandiles según la labor, ¿no? Pues que no se puede tener unos que sean de tela para si está trabajando con productos químicos, pues porque le cae algo corrosivo y se puede quemar o algo así. Entonces, como siempre, todo va enfocado a su determinada labor. Entonces, para protección del tronco, pues se debe utilizar también otros mandiles para los trabajadores empleados cerca de llamas abiertas, fuegos y objetos incandescentes que manipulen metal fundido serán confeccionados de material resistente al fuego. Lo mismo del ejemplo anterior, si le cae una chispa y están hechos de tela convencional, se va a prender, la persona se va a quemar, va a haber un accidente. Entonces, debe ser específico para el fuego, resistentes al fuego, resistentes al calor. Mandiles delantales para trabajadores que manipulen líquidos corrosivos como o cáusticos que serán confeccionados, perdón, de caucho natural o sintético u otro material resistente a la corrosión. Lo mencioné, ¿no? Que no se puede quemar también, porque si no, pues unas mm, mandiles para los trabajos expuestos a sustancias reactivas que serán confeccionados de caucho, plomizo o otro material a prueba de agua. Por un ejemplo, cuando nosotros nos hacen una radiografía, bueno, a mí muchas veces me han hecho radiografía. eh, la persona que está haciendo eso está protegida, tiene un delantal. Yo varias veces he visto que tenía un delantal de este tipo que es como grueso, como pesado. Es precisamente para eso, ¿no? Para evitar como ese acercamiento a sustancias radioactivas. Tenemos el artículo 178, que la fabricación de calidad, resistencia y duración del equipo de la protección suministrada a los trabajadores estará sujeto a normas aprobadas por la autoridad competente y deberán cumplir con los siguientes requisitos. Primero, debe ofrecer una adecuada protección contra el riesgo particular para el cual fue diseñado. Pues todo está diseñado para cierto específico. Yo como trabajador no puedo utilizar los elementos de protección personal que están diseñados para otra cosa, ¿no? Es para lo que yo estoy haciendo. También ser adecuadamente confortable cuando lo usa el trabajador. Por lo menos yo como trabajador
O sea, o como empleador, perdón, no puedo esperar que mi trabajador pueda trabajar eficientemente si yo le entrego unos elementos de protección personal que no están diseñados ergonómicamente para él, que le quedan muy grandes, que no puede moverse bien, no puede desplazarse bien. Eso me va a afectar a mí, lo va a afectar a él, puede causar accidentes, puede causar riesgos, puede causar incidentes, pérdida de producción, baja productividad, que el empleado que se aburra y se vaya, habla mal de mí, habla mal de mi empresa. Entonces, debo de procurar evitar esto. También adaptarse cómodamente sin interferir en los movimientos naturales del usuario, como dije, debe ser ergonómico y ofrecer garantía de durabilidad. Debe tener su sello respectivo con la garantía que dure tanto tiempo y que sea verificable, claro, estas cosas. También poderse desinfectar y limpiar fácilmente, tener grabada la marca de fábrica para identificar al fabricante. Y pues esto ha sido todo en la parte de elementos de protección personal. Espero que haya quedado muy bien claro. La retroalimentación que puedo hacer en estos momentos, yo creo que lo recalqué mucho y es que cada, cada actividad tiene sus elementos de protección personal. Yo no puedo pretender hacer las cosas bien o que mis trabajadores hagan las cosas bien si no se le dan las condiciones adecuadas, las condiciones físicas, las condiciones de medio ambiente y las condiciones también psicológicas adecuadas. Debo mantener a mis trabajadores contentos, felices, para que asimismo mi rendimiento, mi aprovechamiento sea el óptimo. Muchas gracias.